no, más que lo que estaba diciendo es que tengo una angustia muy importante, más allá de mi rol profesional, en términos de que se avecina y no quiero ser, Mal no agüero. quiero errarle con la terminología, pero se avecina una catástrofe social, desde mi punto de vista. No existió nunca en la historia argentina, salvo en dictadura, una devaluación de esta magnitud, ¿no? Tal Estamos cual. hablando de un Impresionante. 120% de evaluación en una Argentina que ya tiene los indicadores sociales y macro muy perjudicados en este tiempo, y que este tipo de herramientas, como se ha demostrado a lo largo de la historia, nunca trajo ningún tipo de solución, sino todo lo contrario, acrecentó la miseria, destruyó la industria nacional, generó un incremento exacerbado en el nivel de desempleo, y obviamente que gran cantidad de personas que hoy forman parte de sectores medios, de ingresos medios, van a pasar a ser directamente pobres e indigentes. No es por ser pesimista, es por ser realista, y esto es el acontecer de estas nuevas medidas, que si quieren se las puedo citar más o menos en relación a lo que se planteó en el día de la fecha, ¿no? Son 10 medidas Sí. que se vinieron a implementar por parte del equipo económico. Recordemos que es el mismo equipo económico que llevó adelante el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, es decir, que dejó la Argentina absolutamente en quiebra en la gestión anterior. Bueno, vino a resolver un problema, y con esto lo único que está haciendo es agudizar la debilidad y la problemática social que tiene la Argentina. Las medidas que citaron son que los contratos que tienen los trabajadores con el Estado con menos de un año no van a seguir. Se termina la pauta oficial, ¿sí? Esto es muy importante, porque acá hay que dejar en claro que los grandes medios de comunicación, que son los dueños del poder económico, tienen forma de continuar subsistiendo, pero no así los medios pequeños, que muchas veces a través de una pequeña pauta pueden resolver problemáticas vinculadas con el accionar cotidiano, ¿sí? Sí, Por yo otro creo lado, que yo creo que eso está relacionado con la pérdida de la libertad de expresión, ¿no? Porque va a disminuir cantidad de medios que tienen su voz, tienen su nicho, ¿no? Disculpa que te sí, interrumpí. no, está bien. La tercera medida se achica la estructura de gobierno. Fíjense que se vendió humo con esta medida, que representa, es ínfima, para que gran parte de la población tenga en consideración. Que se saquen ministerios y demás, no le mueve la aguja ni el amperímetro a nadie. Es una medida más para la tribuna que para resolver problemas angustiantes que tiene la Argentina, ¿sí? Se redujo la cantidad de secretarías y de ministerios, pero eso no representa en absoluto una inversión importante por parte del Estado. Se terminan las transferencias a las provincias. Las provincias van a sufrir en dos puntos muy importantes, que es el tema de las transferencias, los denominados ATN, y en la eliminación de la obra pública, que es otra de las medidas muy importantes lanzadas en el día de la fecha. La obra pública es el gran motor de la reconstrucción de los pueblos. De hecho, se pudo ver en la provincia de Entre Ríos, sobre todo en Paraná, en esta última gestión, cómo se ha transformado la ciudad mediante la obra pública, que no solamente generó mayor calidad de vida para los vecinos, mejor estructura edilicia, cloacas, avenidas, plazas, sino que también fue una fuente generadora de trabajo permanente y un dinamizador positivo de la economía, porque obviamente todos los comercios y las ferreterías y negocios vinculados con los insumos utilizados para este tipo de obra tenían un movimiento muy importante. Bueno, la más importante de todas es la devaluación a 200 pesos del dólar oficial. Estamos hablando de un 120% de devaluación. Reiteramos que esto no ocurría desde el Rodrigazo previo a la dictadura y al paquete de medidas que posteriormente lanzó el entonces ministro Martínez de Oz. Hay un dato también muy importante, que es la reducción de subsidios al transporte y a la energía, es decir, que van a aumentar de manera exacerbada tanto los pasajes en colectivo, en trenes y las tarifas. Estamos hablando del gas y de la luz, que eran cuestiones que en la campaña el sector vinculado con Unión por la Patria venía ya advirtiendo a la población, ¿no?
Cuando por ahí Milei planteaba de que el costo lo iba a pagar la casta política, era una vil mentira, el costo lo va a pagar el pueblo, y estas medidas son para beneficiar a los más ricos de la Argentina. Es decir, que ahora que se le habilitan todas las posibilidades a los exportadores de alimentos, vamos a pagar muchísimo más caro los alimentos en Argentina para que sectores minúsculos del país puedan exportar lo que quieran sin ningún tipo de control por parte del Estado. Esa es la libertad que tenían entre medio, libertad para los grandes empresarios y el hundimiento de manera permanente y sin posibilidades de salir a la gran cantidad de trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Y en medio, ya como finalizando, bueno, una de las tantas medidas paliativas es la duplicación de la asignación universal por hijo. Se congela el potenciar trabajo, es decir, que va a seguir con los mismos valores que tenía hasta ahora. Eso va a ser una pérdida enorme en términos de poder adquisitivo. Se elimina el CIRA, que era un sistema de importaciones de la República Argentina, y va a ser un funcionamiento mucho más condescendiente con los exportadores vinculados al agro, no así a los exportadores que generan divisas de otro tipo de industria, como puede ser la automotriz, y que son los que no terminan interfiriendo en el precio de los alimentos. Caputo anunció el fin de la obra pública, es lo que decíamos recién, pero en definitiva creo que hay una frase que el ministro definió y que tiene que ver con una síntesis de todo esto. Vamos a estar mucho peor de lo que estábamos. Y es lo que se venía planteando en campaña y es lo que termina sucediendo y que lamentablemente ocurrió con este tipo de medidas. Seguramente mañana va a haber reacciones desde todos los sectores políticos, desde los sindicatos sobre todo, que van a tener sus paritarias absolutamente descuidadas en términos de este nuevo escenario macroeconómico con una devaluación histórica. Todos los escenarios devaluatorios de la historia del país terminaron mal. Catástrofe social. O sea que el tema, como es las paritarias, están totalmente descartadas. O sea que no hay más, no hay absolutamente ninguna posibilidad de que los trabajadores y los patrones, digamos, puedan libremente, o sea, en libertad, decidir cuáles son sus ingresos. Sin la intervención del Estado, este tipo de acciones, donde existen empleadores muy poderosos y trabajadores muy débiles, sí, y donde no se va a apoyar a los sindicatos, seguramente va a haber algunos espacios que van a terminar generando algún aumento para contener el efecto de la devaluación, pero hay otros que no, y eso, sinceramente, lo único que hace es agudizar las problemáticas sociales y generar un aumento en la brecha de la desigualdad entre los sectores del trabajo. Ahora te hago otra consulta técnica. Liberan la importación. A ver, explícame cómo está el tema de la importación y de dónde vas a sacar los dólares para que libremente puedan importar los importadores. Y seguramente muchas de estas medidas van a terminar siendo objetadas o de alguna manera modificadas en las próximas semanas, porque como bien decís, no hay dólares, entonces no se va a poder liberar. En realidad hay un sistema de importaciones del CIRA, un sistema de importaciones de la República Argentina que se implementó hace un par de meses en virtud de esta carencia que tenemos en la extranjera. Bueno, ahora lo que se implementa es un esquema de liberación de todo eso, pero como bien vos decías, no sabemos qué destino tendrá en función de que existe una realidad donde no tenemos dólares y donde los mercados internacionales, ante el viaje del presidente y del ministro de Economía la última semana, no han dado ningún visto bueno en términos de llegar con dólares frescos a la Argentina. Y aquellos dólares que lleguen van a tener en el medio un saqueo disfrazado, ya sea a través de algún recurso importante del patrimonio nacional, como es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que terminó en un estado récord superando los 70.000 millones de dólares. Puede ser con Aerolíneas Argentinas, que también terminó con superávit. Puede ser también con la empresa YPF, que ha tenido un crecimiento enorme en los últimos años, no solamente en su generación de divisas, sino también en su producción y obviamente en todo lo que va a tener que ver la administración de los recursos de vaca muerta en el futuro.
Lamentablemente el escenario no es positivo. Esperemos que los sectores vinculados con la oposición puedan, a partir del día de mañana, tirar algún horizonte un poco más optimista para el conjunto de la población, atento a que se viene un diciembre muy pero muy triste. Exacto. Sí, bueno, Juan Pablo, acá estamos con Oscar Reato. Hola Oscar, ¿cómo te va? Bien, bien. Mira, algo se venía viendo con esta posibilidad que de pronto hubo un estado interventor. Banco Central fijó que le iba a dar como una no pauta, sino que iba a permitir que iba a seleccionar quién compraba dólares. En estos 2 días que hubo, por lo menos ayer y bueno, y parte del día de hoy, eso es se vislumbraba que es una cosa muy grave, digamos, porque nunca vamos a saber, nunca, quizás algún día sí, pero que todos sabemos a quién realmente se le da la posibilidad de comprar dólares, y en línea con el aumento del dólar el 120% de evaluación. Es una estafa de mucho volumen, ¿no? Sí, tenemos que decir que desde el advenimiento de este nuevo equipo económico se ha privatizado el Ministerio de Economía para una consultora liderada por Caputo, que está vinculada con el JP Morgan, que a su vez está vinculada con los grupos económicos BlackRock, Vanguard y Templeton, que son los grandes jugadores de dólares en la época del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y que ahora vienen a llevarse el patrimonio nacional. Bueno, detrás de todo eso está esta movida financiera dramática, porque hubo 2 días donde no abrió el Banco Central de la República Argentina, donde no existieron mercados, que si hubieran ocurrido en otro gobierno hubiera sido catástrofe en términos de prensa. No pasó nada porque obviamente, como decía Gramsci, quien controla las palabras controla la realidad, y ellos obviamente no generaron ningún tipo de críticas al respecto. Pero sí, nada bueno se está pergeneando, y estos criminales financieros son quienes hoy están gobernando la Argentina. Esperemos las fuerzas de la oposición puedan organizarse con la responsabilidad que amerita este tiempo histórico para brindar las mayores resistencias que permitan defender los intereses del pueblo trabajador. Pablo, vos sabés que, bueno, en el discurso de ahí en la plaza, fuera del Congreso, que no se dirigió para nada al Congreso, a los representantes del pueblo, porque en definitiva las cámaras, principalmente la de diputados, son representantes del pueblo, dijo de que el ajuste no iba a tocar a las grandes empresas. Y evidentemente no hay ninguna medida que pueda paliar la situación del déficit fiscal a través de los ingresos del Estado. O sea, no sé si eliminó las retenciones, no hizo ningún tipo de aumento de los ingresos, en fin. O sea, de los ingresos del Estado los disminuyó. No estamos entrando en la vieja decisión de aquello del derrame, o sea, de vamos a darle de ganar a los ricos para que derramen hacia abajo la copa. No, porque ni siquiera hay derrame. Argentina se derrama cuando se crece, y Argentina entra en un escenario de estanflación que implica, con esta brusca devaluación, gran cantidad de inflación, quizás ya de 3 dígitos, y caída de la actividad económica, ¿sí? Entonces, lo único que se puede derramar en este caso es miseria. Lo que hay es una apropiación de esa devaluación por parte del poder económico argentino que exporta, en detrimento de los salarios de los trabajadores, que ya vienen en declive desde el año 2015. Por eso reitero, la situación es muy grave, estas medidas no vienen a solucionar nada, vienen a empeorar todo, y esperemos, reitero, que las fuerzas de la oposición tengan la responsabilidad histórica de poder poner un freno a esta situación que es apremiante. No hay teoría del derrame, acá se derrama miseria, no va a haber crecimiento en los próximos años con una devaluación tan importante, solamente concentración de la riqueza
y seguramente, como ha venido ocurriendo en algunos de los últimos años, una entrega del patrimonio nacional en favor de estas corporaciones internacionales que tienen muchísimo poder e injerencia en todos los ámbitos de la Argentina. Yo decía porque dice que son medidas casi religiosas, o sea, sufrir, que después va a derramar. Después venía lo bueno y entonces vamos a tener un... Lo mismo es un déjà vu con las declaraciones del presidente Mauricio Macri cuando gobernaba, y que dijo lo mismo, sí. Diría Toray, que ya va a pasar la tormenta. Nunca llegó el sol, nunca llegó la luz para el pueblo trabajador. Siempre es sufrimiento. Sí, no hay problema, hay sufrimiento, pero después va a llegar el paraíso. Es medio religioso. Creo que tenemos que aprender de nuestros procesos históricos, lamentablemente. Ojalá lo aprendan todos aquellos que han votado masivamente a Milei. Lamentablemente la incidencia de las medidas es para todos. Sí, le mando un abrazo, gracias por todo y bueno, gracias. Y nos encontraremos pronto. Y bueno, felices fiestas. Adiós. Adiós.